staff projection that embed and incorporate the market expectations of our terminal rate do not certainly allow a return to the 2% inflation target that we have in a timely manner. So, more needs to be done, and as a result, new market expectations will hopefully be embedded in future staff projections, which will indicate that we can reach the 2% inflation target timely. Muy buenos días, 8 de la mañana y con estas palabras. Christine Lagarde le dio el guantazo final al mercado que hoy le deja las puertas de cambiar el ritmo del rally de Navidad. Ojo, porque este viernes de cuádruple hora bruja, una de las mayores de la última década, va a jugar si el rally de Navidad se nos acaba de marchar, en esas palabras de Christine Lagarde. La Christine Lagarde más dura, más ofensiva, más halcón, ya podía haberlo sido hace 7 meses, una Christine Lagarde que ha puesto los pelos de punta al conjunto del mercado con esas palabras en las que decía: las expectativas del mercado no nos llevan a una inflación del 2%, como si ella sí supiera llevar otra vez la inflación al 2% si no es por la energía rusa. Si la vuelta, sobre todo, del precio del petróleo por debajo de los 80-75 dólares pudiera llegar y estabilizarse, Lagarde tendría el trabajo hecho y creyera ella o pareciera ella que quisiera el Nobel de Economía. La realidad es que Christine Lagarde es la causa, la consecuencia y el problema ahora mismo del conjunto de la economía europea y de la situación de la inflación en Europa. Y hay que decirlo alto y claro. Christine Lagarde ayer trasvistió el mensaje en un mensaje que podría haber hecho hace mucho tiempo, en un mensaje que podría haber hecho cuando todavía estaba a tiempo. Ahora solo le queda romper cosas. Ahora solo le queda la recesión. Ahora solo le queda convertirse en una salvaje económica una vez que no hizo su trabajo cuando tenía que haberlo hecho. Y eso es lo que el mercado está estimando. En la anterior reunión, en el anterior pase de los bancos centrales, fue Powell el que se trasvistió en ese mensaje duro, halcón, al mercado. Ahora ha querido ser Lagarde, que se ve que van cambiándose el papel Powell y Lagarde para decirle al mercado lo que era evidente y ya le decíamos aquí antes de la reunión. Powell y Lagarde solo tienen un objetivo ahora mismo: la recesión. Tirar al mercado al suelo, tirar la economía al suelo, y una vez que hayan dejado todo en ruinas, una vez que todo esté en el suelo destrozado, empezar a reconstruirlo. Fíjense, porque la clave fundamental está en que hasta marzo no se va a reducir el balance a un nivel de 15.000 millones de euros. ¿Por qué el balance no ha empezado a reducirse en verano de este 2022? ¿Por qué vuelve a salir en defensa de los gobiernos gastones diciendo que hasta 2024 no dejará de hacer las recompras? ¿Por qué ayer el mensaje no iba contra aquellos que están ahora mismo dificultando que la recuperación de la inflación vaya más rápido de lo que pudiera ir? ¿Por qué su mensaje no fue contra los gobiernos? ¿Por qué su mensaje no fue contra Sánchez? No fue contra los gobiernos europeos que están gastando por encima de lo que deberían, aun teniendo el Producto Interior Bruto, la deuda sobre el Producto Interior Bruto más elevado. La respuesta es muy sencilla: porque son ellos los que la tienen puesta ahí. Miren, Lagarde ayer dio su último gran error. El último gran error de Lagarde se produjo ayer. Una vez que su último gran error se ponga en marcha, lo ha hecho ya, pero sobre todo tenga los efectos, que se llama recesión. Se llama una situación que nos puede llevar a la Gran Depresión. Una vez que todo eso pase, Lagarde también habrá pasado. Porque Lagarde entonces, a quien ella está defendiendo, la tirarán del Banco Central Europeo. La sacarán del Banco Central Europeo. A ella y a toda su cúpula que le rodea. Lagarde ayer dio el último paso. Ya está, ya no tiene más. Va a llevar a la economía a la recesión. Se ha equivocado a la hora de ver la inflación llegar a Europa. Se ha equivocado en el momento en el que tenía que iniciar la subida de tipos de interés. Se ha equivocado en el momento en el que tenía que iniciar la reducción del balance. Y ahora se equivoca llevando a los europeos a un momento en el que lo van a pasar muy mal. 2023 e inicios del 2024, los europeos lo van a pasar francamente mal. ¿Por qué? Porque los tipos de interés van a restringir tanto la economía que nos lleva a una recesión profunda.
Es mentira que la economía vaya a estar en el entorno del 0,5% con los datos de inflación que ayer entregó. Y ese sería el último gran error a sabiendas por parte del Banco Central Europeo, de quienes hicieron ayer esas previsiones. El Banco Central Europeo no puede presentar ayer un crecimiento de la economía del 0,5% en un entorno inflacionario en el que no se reduce la inflación de una manera agresiva, porque significa que los tipos de interés se van, como dijo Lagarde, al entorno del 3,5%. Ojo, como decía Nomura minutos antes de que Christine Lagarde apareciera en un informe que está dando mucho que hablar. ¿Qué sabía Nomura antes de que Christine Lagarde empezara a hablar ayer en Frankfurt? Ojo, porque es un cambio de época, el final de una época, el final de unos banqueros en Europa que no han sabido gestionar más allá de la opulencia. Qué bonito es gestionar cuando hay mucho dinero, cuando puedes imprimir todavía mucho más dinero y cuando puedes estar dando risitas a los distintos gobiernos, porque son estos los que gastan y gastan y gastan y gastan, porque ya lo pagará el ciudadano. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento desde ayer de que los ciudadanos paguen ahora los errores de los bancos centrales, en concreto en Europa, los errores del Banco Central Europeo. Ha llegado el momento de que los ciudadanos se abrochen el cinturón y aún así no vean si les va a llegar o no suficiente dinero para poder pasar el mes. Ha llegado el momento de que los ciudadanos vean cómo la hipoteca se les va a encarecer ya no 300 euros, sino 500. Ha llegado el momento de que los ciudadanos europeos vean que aún así sus gobiernos siguen gastando a expuertas. Ha llegado el momento en el que los ciudadanos europeos vean cómo la tomadura de pelo de los últimos meses les impacta directamente por unos gobernantes que no están a la altura de donde tenían que estar. Ha llegado el momento de que los ciudadanos europeos vean que los que están dirigiendo, incluido el Banco Central Europeo, no son banqueros, son políticos. Ha llegado el momento de que los ciudadanos europeos tomen conciencia de que la situación actual le lleva a que tenga que haber un cambio profundo económico en el conjunto europeo, en el que Europa piense en Europa, no en Estados Unidos, en el que Europa coja las riendas de su propio continente. Ha llegado el momento de que los ciudadanos europeos se dejen de tomar el pelo por políticos llevados a las instituciones europeas en las que no tienen ni idea desde hace meses y meses y meses, pero no hay ningún mecanismo para mandarles a su casa. Ha llegado el momento de que los europeos vean que esto se va a poner muy negro, pero no puede volverse a poner tan negro. El Banco Central Europeo ayer dio el último paso, el de llevar todo a la recesión, el de quienes les da igual todo lo que les suceda a los ciudadanos. Les dio igual en mayo, cuando tenían que haber subido los tipos de interés. Les dio igual en junio, cuando no redujeron el balance. Les dio igual en las últimas reuniones, cuando no mandaron un mensaje claro a los gobiernos de que no puedes quitar el dinero directamente del sistema en un impuesto a la banca para quedártelo tú y hacer lo que te dé la gana con el dinero. Ha llegado el momento de que los ciudadanos europeos vean que o esto cambia, o Europa se va por el precipicio. Y hoy tiene una buena piedra de toque. ¿Cómo va la inflación en Europa? Porque hoy tenemos un día a lo grande. Prepárense, desayunen fuerte, 2 tazas de café si pueden. Viene cuádruple hora bruja. Viene el día en el que el rally de Navidad se puede haber ido por el retrete. Viene el día en el que, como se cierre de manera semanal, peor que la semana pasada, habremos roto la racha de 2 meses y medio que se inició con todo el vodevil de las elecciones de midterm de Joe Biden. Hoy conoceremos los datos definitivos de inflación en la eurozona. Vamos a ver si son tan malos como dice Christine Lagarde. Vamos a ver si no han maquillado las cuentas de la inflación en 2023, 24 y 25, que son una salvajada. Y vamos a ver cómo está el índice armonizado de precios al consumidor de noviembre, que lo conoceremos también esta mañana. Además salen los PMI preliminar de la industria manufacturera, servicios y compuestos. Esto que le da lo mismo al Banco Central Europeo. Estos datos de PMI que les da exactamente igual. Es más, los quieren cuanto peor mejor, para llevarnos a una recesión mayor. ¿Y saben por qué es un error? Porque no han visto en el Banco Central Europeo, a pesar de que los economistas se lo están diciendo meses y meses y meses, que el problema de Europa es un problema de oferta. Que el problema de Europa viene por lo que hoy están hablando en Europa, y es intentar topar el gas ruso. Algo que ya de entrada algunos países han planteado dentro de esa ignominia por intentar un golpe de boomerang al resto de ciudadanos europeos, topar otra vez, en este caso ya no el petróleo,
que no ha servido de nada. Ya no el gas en la factura de los europeos, que ha sido un desastre, no lo han sabido hacer, son un desastre, sino ahora el nuevo planteamiento en el día que entran las 9º sanciones a Rusia por parte de Europa, el 9º paquete de sanciones, es directamente ver si se puede topar el gas ruso. Solo queda muy poquito, en torno al 15% del gas ruso llegando a Europa, pero como quiten el 15%, tendremos un movimiento de recesión todavía mayor. Fíjense porque hoy vamos a tener esos datos, vamos a tener los datos de compraventa de viviendas de octubre del Instituto Nacional de Estadística aquí en España y el de costes laborales también aquí en España. Sobre todo el de vivienda llamativo. Se ha frenado la venta de viviendas en Madrid y en Málaga, a un ritmo del 11% en Málaga, a un ritmo del entorno del 8% en Madrid. Se empieza a frenar una de las claves que están manteniendo el crecimiento económico hacia arriba, que es el último resquicio de la compra de viviendas, el último resquicio de buscar una rentabilidad en la compra y el posterior alquiler, que está dando ahora mismo unas rentabilidades del 4 y del 5% dependiendo de la zona de España. La fotografía es el Armagedón, la fotografía es la recesión, la fotografía es intentar evitar la Gran Depresión. 5 claves del día en una jornada en la que vamos a ver cómo siguen los ecos de Christine Lagarde. El mercado sube en Europa después del guantazo, del batacazo de ayer, 0,40% Eurostock 50 en futuros, 0,20% SP500 en futuros, 0,20% arriba, en 3.901. El petróleo se ha contagiado de la recesión, cae 0,28, ayer también lo hacía, está otra vez en 81,22, el West Texas en $76. El euro, sin embargo, sí le gustó esa visión, ese mensaje, está en positivo, 0,20% ayer, rompió el 1,07, pero luego vio que Lagarde también daba unos mensajes de gobiernos gastones que podían poner en peligro el conjunto europeo. Volvió a retroceder y hoy está en el 1,065. Vamos a ver el Bitcoin, arriba 0,6, 17.467. Y tenemos sobre todo la renta fija. Deuda a 10 años española hoy 0,06, arriba, solo después del subidón de más del 6% de la rentabilidad, del encarecimiento del 10 años español, hasta el 3,1, el alemán hasta el 2,1, esta mañana una subida del 1,58, no, miren ya, 1,63%, en 2,11 el francés, el bono 10 años en 2,61, el italiano en 4,17, hoy recorta un 0,24 para ponerse más o menos plano en 200 puntos de diferencial de prima de riesgo, y tenemos el americano 0,99 arriba en 3,4 a 10 años y el 4,2, en 4,2%, con una subida del 0,28% al americano en 2 años. Las 5 claves del día nos vienen hoy sobre todo con Lagarde. Golpea, 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 vuelve a golpear al mercado. Ese mensaje que han visto al inicio del programa en el que dice: no sabe más el mercado que yo, no sabe más el mercado que nosotros, no sabe más el mercado que quienes de verdad hacemos la política monetaria. No os habéis mirado al espejo. No os habéis mirado al espejo. Por lo que habrá recesión, la va a provocar Christine Lagarde, como metáfora del Banco Central Europeo, la va a provocar el Banco Central Europeo, la va a provocar también Jerome Powell. Nos vamos camino de una recesión que vamos a ver hasta qué punto va a ser larga y profunda. Ayer llamaba la atención, lo comentaba al principio, un informe de Nomura, sacado apenas una hora antes de que se conociera la decisión del Banco Central Europeo, en el que le contamos aquí en Negocios Televisión cómo era raro que Nomura se adelantara a las palabras de Lagarde, sí, después de Powell, y dijera 5,75 en Estados Unidos, 3,5 los tipos de interés en ambos lados del Atlántico. 5,75, 3,5 y recesiones continuas, sucesivas, de 6 meses. En Estados Unidos, caída del 0,8 en 2023, 1,4 en Europa y 1,5 en Reino Unido. De tal manera que ponía la fotografía, Nomura, de una situación en 2023 muy diferente por parte de la que dio luego el Banco Central Europeo, pero muy parecida en la subida de tipos. Y es lo que nos hizo luego plantear, oiga, aquí hay un análisis, un informe, o de los economistas del Banco Central Europeo, que dejan mucho que desear, o de los economistas de Nomura, que empiezan a plantear que aquí hay un cambio en el que alguien ha maquillado los datos. O va a recesión y los tipos tienen que subir aún así hasta el 3,5 en el primer semestre, provocando la recesión en el conjunto del 2023,
o como dice Nomura, o como dice el Banco Central Europeo, perdón, no va a haber recesión y entonces no es necesaria esa subida de tipos en el primer semestre si los precios energéticos tiran abajo, en el fondo, la inflación. Salvo que haya algo fiscal o segunda ronda de subidas salariales que pongan en peligro la inflación, que ahora mismo nos están viendo, pero que no fue el argumento principal de Christine Lagarde ayer en la rueda de prensa. De tal manera que 8:15 de la mañana, Lagarde contra el mercado, Lagarde enfrente del mercado, y el mercado, cuando ve a un banquero central enfrente, lo que hace es ponerse debajo de la mesa, porque sabe el destrozo que va a montar. Las previsiones del Banco Central Europeo, que apuntaban a que la inflación no bajará tan rápido como se esperaba, pero sí había un movimiento en el que no caía la economía a recesión, es de lo que más ha llamado la atención. ¿Quién narices les ha vuelto a hacer las previsiones al Banco Central Europeo? ¿Y qué estaban viendo otra vez en esas previsiones, en ese escenario central, quienes les han preparado las previsiones al Banco Central Europeo? El Euribor tiene ahora la otra jugada. Hay muchas dudas sobre qué puede suceder, aunque hay una parte del mercado que apunta a que no debería haber ninguna duda, sino que el Euribor tiene que marcharse al entorno del 3% por encima, o el Euribor no se está creyendo a Lagarde. La realidad es que otra parte del mercado está diciendo que, como el Euribor está marcando a un año vista, el Euribor ya ha descontado las siguientes subidas del Banco Central Europeo y va a mantenerse estable en el entorno del 2,9 largo, rozando por debajo el 3%. Esa es una de las claves fundamentales ahora mismo para el consumo en toda Europa. Si el Euribor rompe hacia arriba y con fuerza el 3%, átense los machos. Vamos a ver luego en un gráfico un poco rebuscadillo de los papeles que mandó ayer el Banco Central Europeo, cuál es el entorno técnico en el que el Banco Central Europeo, y en ese entorno técnico del Banco Central Europeo, que vamos a ver enseguida, ahí se ve como el Euribor a 3 meses no rompe en todo 2023 el 2,9%, no a un año, el de 3 meses, en esa asunción técnica que hace el Banco Central Europeo para recoger el resto de indicadores, pero que el mercado se está mirando. Y en ese Euribor a 3 meses da un poco de calma o de tranquilidad dentro de la poca tranquilidad que tienen ahora mismo los hipotecados europeos en el entorno del 3%. Marca un techo en el 2,9, pero es verdad que es un Euribor medio a 3 meses en todo 2023. Lo que hace pensar a los economistas que dicen, estáis flipando, el Euribor se va a ir para arriba sí o sí, que puede haber un movimiento de Euribor hasta mayo, que se vaya al entorno del 3,3 para luego disminuir al entorno del 2,8, siempre Euribor a un año, en el entorno del final del 2023. Todos son especulaciones por parte de los economistas. Cuádruple hora bruja, van a ver luego en el último gráfico del día como es una de las mayores de la última década. Hoy van a saltar los vencimientos desde media mañana, vamos a ver cómo la tensión, la volatilidad se empieza a ver en el mercado. Aquí, como siempre, pues vamos a ver, hay mucha opción put sobre call, es decir, hay mucha opción de venta sobre compra. Ayer ya saltaron muchos stop loss que tenía la renta variable europea. Vamos a ver si hoy eso puede provocar un movimiento de subida fuerte con la cuádruple hora bruja o todo lo contrario. Vemos el RIP del rally de Navidad, vemos el final, vemos el game over de un rally de Navidad que ha durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Vamos a ver también en la jornada de hoy el dólar. El dólar va a ser protagonista él solo y entre pares, viendo el resto del mercado si puede tener suficiente fuerza para volver a volar. Si vuelve a tener alas, si vuelve otra vez a tener ese posicionamiento, esa fuerza, ese crecimiento. No lo parece esta mañana. Ayer dio algún síntoma de volver a recuperar la fuerza. Sin embargo, hoy vemos la libra en 1,22, plana, 1,22,0. Tenemos al euro dólar en el 1,06, 0,30% arriba. Y tenemos el movimiento contra el resto de pares, no siendo demasiado fuerte el dólar. Sin embargo, sí que hay mucha perspectiva, sí que hay mucha tensión alrededor de cómo se puede comportar el dólar en los próximos meses. Si la renta variable vuelve a demostrar un movimiento de caída, ni tan siquiera el salvar al soldado euro ayer de Christine Lagarde, donde por primera vez de una manera tan evidente dijo el euro es inflacionario, lo podían haber pensado antes de verano, podían haber apuntalado al euro
para que no hubiera sido inflacionario y habernos evitado algunas décimas o algún punto de inflación por culpa del euro. Por lo que vamos a ver si las caídas, si llegaran del mercado antes de fin de año, pueden volver a dar alas al euro, al dólar en estos momentos. Dos cuestiones más antes de entrar en gráficos. Tenemos por un lado el noveno paquete de sanciones que ya les he nombrado, que se ha impuesto por parte de la Unión Europea a Rusia, dirigidas sobre todo contra el acceso de Moscú a aviones no tripulados. Esto está dejando estupefacto al conjunto de Europa. Es decir, hay que sancionar a Rusia para no venderle aviones no tripulados. Es decir, la pregunta al conjunto de nuestros dirigentes europeos es: ¿le estábamos vendiendo aviones no tripulados a Rusia? Es decir, meter en el noveno paquete de sanciones que no hay que dificultar el acceso de Moscú a aviones no tripulados, es que se estaba facilitando el acceso de Moscú, de Rusia, a aviones no tripulados. ¿Es una broma esto o cómo? Es uno de los puntos del noveno paquete de sanciones. Medidas dirigidas, literalmente, contra el acceso de Moscú a aviones no tripulados. Por supuesto, más bancos adicionales, no deben ser por los que se compra el gas, así como más funcionarios responsables de problemas, ¿no? Con temas de niños en Ucrania, de secuestros, de presuntos, dice ese noveno paquete de sanciones. Van a intentar ir contra 100 oligarcas más y van a buscar a decenas de entidades más que vayan a estar en ese entorno de la guerra de Ucrania. Eso sí, ha habido mucho movimiento sobre el tope al gas, por supuesto se ha quedado fuera del noveno paquete de sanciones porque a Europa no le interesa, y también se ha intentado ponerle una adenda ahí de que ahora mismo ya este noveno paquete de sanciones solo podría ampliarse con más personas, es decir, más oligarcas o más entidades que pudieran entrar. Por lo que llama la atención ese acceso de Moscú a aviones no tripulados. Estaría bien que alguien en Europa hoy diera una explicación de qué significa eso, si es que en Europa en los últimos 7 meses se ha estado dando acceso a Moscú a que ellos puedan acceder a la compra de aviones no tripulados. Bueno, sería un escándalo parecido al del Qatargate, lo que pasa es que en Europa ya da lo mismo. Pero estaría bien que explicaran por qué aparece en el noveno paquete y no en el primero. El otro punto, antes de entrar en gráficos, está en lo que está sucediendo con TikTok en Estados Unidos. Se está presionando y mucho por parte de senadores republicanos y demócratas para que el gobierno Biden tome todavía más medidas, no sabemos cuáles quedan más, salvo prohibir directamente la aplicación en las tiendas en Estados Unidos, para hacer frente a lo que consideran problemas de seguridad nacional planteados por el uso generalizado de TikTok. Esto lleva meses recorriendo. Sin embargo, viene esto un día después de votar para prohibir la aplicación de intercambio de vídeos en los teléfonos del gobierno. Y aquí nos vendría el otro punto. ¿Pero quién del gobierno está usando TikTok? ¿En el gobierno americano? Ayer se votó que no se puedan usar parte del gobierno, no de los diputados o senadores, sino por parte del gobierno el uso de TikTok. Llamativo. El presidente, además del Comité de Inteligencia del Senado, se llama Mark Warner, ha dicho también que el Congreso y los estados van a poder tomar pronto nuevas medidas para limitar TikTok por motivos de seguridad si el gobierno de Biden no presentara rápidamente una solución para proteger a los usuarios estadounidenses a la red social que pertenece o que está en el entorno de China. Por lo que hay ahora mismo montado un mare magnum importante alrededor de TikTok en un momento en el que gran parte de los usuarios no entienden cómo el gobierno norteamericano estaba usando TikTok si veía problemas de seguridad. Entonces ahora intentar extender a todo parece llamativo. Claves y ahora gráficos de un día en el que las condiciones financieras de la zona euro son protagonistas. Miren este gráfico. Condiciones financieras de la zona euro, línea naranja, son tan estrictas como durante el pico de COVID en 2020 o la crisis de deuda en 2011-2012. Incluso cuando las condiciones financieras en Estados Unidos, línea blanca, se relajan. Oiga, este no puede ser el objetivo del Banco Central Europeo. Esta es la primera tomadura de pelo de la reunión de ayer de Christine Lagarde. ¿Cómo que las condiciones financieras en Europa ahora mismo ya tienen una situación peor
que en el propio Estados Unidos, que empezó la subida de tipos de interés y que los tiene más elevados. ¿Cómo puede ser que este gráfico nos refleje que las condiciones financieras de la zona euro, línea naranja, son tan estrictas como el pico de COVID en 2020 o la crisis de deuda del 11-12? ¿Cómo puede el Banco Central Europeo estar conduciendo al conjunto de la economía a una recesión profunda por voluntad propia? ¿Cómo puede si sabe que es una crisis de oferta, un problema de oferta que impacta en la inflación, donde los precios energéticos son la clave fundamental? ¿Cómo puede ser que en ese entorno aún así quiera destruir la demanda, sabiendo que no va a eliminar el problema? ¿Cómo puede ser que este gráfico esté sucediendo? ¿Cómo puede ser que haya repuntado de esta manera las condiciones de financiación otra vez en Europa, aun viendo la diferencia con Estados Unidos? Miren el siguiente gráfico, el core de la inflación, tocando ahora mismo más de 2 veces el objetivo alto, la parte alta de Europa, del Banco Central Europeo, esa core de inflación, esa subyacente de inflación, esa inflación sin alimentos y sin energía, y esa previsión que el Banco Central Europeo ahora en diciembre del 2022, en la última línea, en la más arriba, violeta pero pequeñito, ¿no? Poco violeta, marcándonos un comportamiento de mantenimiento durante más tiempo y de reducción de una manera más leve frente a la propia previsión que tenía el Banco Central Europeo en septiembre, que es la segunda línea, la lila más fuerte, que nos marcaba que no llegaríamos al 4%. Pero ¿quién les hace las previsiones de inflación? Pero ¿cómo pueden seguir tomando decisiones sin revisar que quien les hace los datos de inflación fallan más que una escopeta feria? ¿Pero quién les hace los datos? Miren cómo ha ido cambiando. Junio del 20, septiembre del 20 se puede entender, pero marzo del 22, la inflación subyacente, marzo del 22, veía el Banco Central Europeo que iba a estar como mucho en el 2,5%. Es que son los mismos que están conduciendo el barco. Es que son los mismos que están al frente del barco. Marzo del 2022, como mucho el 2,5%, cuando ya estaba por encima. Junio del 22, línea azulita, la tercera desde arriba. Junio, que ya teníamos montado ahí la de Dios. Bueno, como mucho el 3,5% de core de inflación, como mucho la subyacente en el 3,5%. Pero ¿quién les hace las previsiones? Llega septiembre, subidón de tipos de interés, entonces ya cambiamos las previsiones, las ponemos en el 4%, luego ponemos el pico en el 4,5%, cuando la realidad ya nos ha llevado al 4,5%. Han puesto la previsión del 4,5% cuando la realidad ya nos ha llevado allí, que es la línea negra. Ya estamos en ese momento. Pero es que ahora vemos el 4,5% y bajará. No tenéis ni idea. No tenéis ni idea. No tenéis ni idea, por no decir un calificativo. No tenéis ni idea. En marzo, en junio, en septiembre, cuando llega la realidad. No tenéis ni idea. Pero ni idea. Si no, no se entendería lo que estáis montando. No tienen ni idea. Cada vez que pasa el tiempo, subimos la inflación un poco más. Venga, previsión un poco más arriba. Previsión un poco más arriba de core. ¿Pero quién nos hace las previsiones? ¿Pero qué equipo tenéis de economistas allí cobrando una pasta y sin enterarse? ¿O qué están todo el día en el main ahí paseándose? ¿O cómo? ¿Qué hacen? No han acertado ni una en todo el año. Y ahí habéis ido vosotros, una detrás de otra, pegándoos con la piedra. Con la piedra de vuestros propios errores. Este gráfico refleja muy bien el anterior, las condiciones de financiación, que es una vergüenza. Este gráfico lo que nos refleja muy bien, que no tienen ni idea. Que las previsiones que plantearon ayer valen lo mismo que un papel mojado. No valen para nada. Se van a volver a equivocar. Y si aciertan, es porque hasta un reloj estropeado acierta 2 veces la hora al día. Pero no tienen ni idea. Si aciertan es de chiripa, porque les ha venido a ver la Virgen. Si aciertan es de milagro. Pero aquí se ve que no tienen ni idea y que estamos en las peores manos donde pudiéramos estar para afrontar una recesión. Porque estos salvajes nos llevan la economía a una recesión y cuando ya la tengan en recesión le volverán a dar otro guantazo para abajo. Cuando hace 7 meses negaban que la inflación fuera a desbordarse. Cuando hace un año decían, bueno, ni un año, a principios del 22 decían, la inflación es puntual, pasajera, Europa no tiene un riesgo inflacionario y estaba la inflación disparada.
no, España tiene más de un 6%, pero bueno, es algo puntual y momentáneo, sigamos regalando dinero. Y han seguido regalando dinero como un pirómano en medio de un incendio. Han seguido regalando dinero cuando ya tenían que haber puesto condiciones de financiación más complicadas en Europa. Y ahora solo pueden ser unos salvajes. Solo les queda ser unos salvajes para intentar evitar la losa que va a pesar sobre ellos durante todo lo que les queda ya de carrera. Siempre serán recordados por haberse equivocado constantemente, por no haber sabido ver la inflación, por empezar tarde a subir los tipos de interés para conseguir evitar la inflación, para conseguir rebajarla, por retirar el balance antes. Fíjense, en marzo del 23 empezamos a quitar 15.000 millones, parece que sea una salvajada. Mira, no nos toméis el pelo. Y ahora, el último punto, serán recordados por, después de haber error tras error tras error, llevarnos a una recesión profunda en la que ellos son los principales culpables. Y pueden señalar a Putin o a Putin. Da lo mismo. La realidad es que Putin ahora se está riendo de Lagarde. Putin tiene un gran colaborador económico en Europa que se llama Christine Lagarde, que le sonríe todas las mañanas, que le hace sacar la risa, decir, y encima tú misma les vas a llevar a una recesión. No contenta con todo el movimiento de errores pasados, Putin está ahora mismo así, en el Kremlin, diciendo, pero si esta Lagarde me la tendría que traer yo al Banco de Rusia para ir contra los europeos. Y al final Lagarde lo único que está haciendo es profundizar todas las medidas que políticamente han llevado al boomerang a Europa y que hacen hasta sacarle una sonrisa a Putin. Y ahora Lagarde dirá, la culpa es de Putin dentro de un año cuando la entrevisten, y Putin sonreirá. Tú sola te metiste en ese atolladero de recesión al conjunto de Europa. Miren el siguiente gráfico que nos marca cómo el core de la inflación coordinada europea también tiene un movimiento en este gráfico de IIF que debería empezar a disminuir de una manera más rápida de lo que dice el Banco Central Europeo. Si eso viene de una manera más rápida o viene una previsión de una manera más rápida, el Banco Central Europeo no habría podido dar el mensaje tan hawkish en la jornada de ayer, porque se vería cómo vemos que la inflación en 2024 te está ya fondeando en el 2%. ¿Cuándo del 2024? No es lo mismo a principios que a finales, a principios. De tal manera que si ayer Lagarde hubiese cogido al equipo de IF, que es el que elabora este gráfico, se le habría caído la mitad de su discurso. Habría podido ser salvajillo el Banco Central Europeo en 2023, al inicio, a mitad, pero luego ha ido realizando para sostener la economía una vez que la inflación empieza también a hacer. Miren el siguiente gráfico que nos marca lo que antes les comentaba. Una serie de asunciones técnicas que el Banco Central Europeo utiliza para ese desastre de previsiones. Desastre suyo, no por Europa. Desastre a la hora de hacerlas. El 3 meses Euribor, que dice que en 2022 estará en el 0,4, y aquí viene lo que les digo, si la media del 22 está en el 0,4, piensen hasta dónde se puede ir el Euribor en el 2023. Piensen cómo lo tenemos en el 22. En el 2,7, 2,8, bailando cerca o camino del 2,9, dice el Banco Central Europeo en 2023 el 3 meses, no el 1 año, que es el que se referencia a las hipotecas. El 3 meses estará en el 2,9. Y dice, si lo pones en el 2,9, visto lo visto, con lo figura que eres, nos vas a llevar el Euribor al 3,5. Mínimo. Si estás poniendo aquí un 2,9 en esta tabla de asunciones técnicas de cómo se va a comportar la economía, esta es la letra pequeña que ve el Banco Central Europeo. No significa que sirva, porque estará equivocada prácticamente seguro, pero nos sirve para ver de qué manera ven el movimiento. Por ejemplo, en 2024 no parece que las hipotecas vayan a reducir mucho ni en el 25, de tal manera que habrá algún alivio hipotecario en el que, por ejemplo, a quienes le hayan subido, pues por ponerlo en euros, 450 euros sobre una hipoteca de 200.000 euros, pues se le reducirá a 70 euros, 60 euros, 80 euros, en el mejor de los casos. Pero comparativamente con lo que pagaba durante este año antes de que le hayan hecho la primera revisión, el movimiento va a ser de quedarse a 3 años vista 300 euros más de hipoteca, 350 euros más de hipoteca a largo plazo.
El pico estará en torno de los 450-500, mes. No año, mes. 10 años gubernamental en Europa. Miren, 1,8 en el 2022, dice que se va al 2,6 en el 23, para seguir subiendo en 2024 y en el 25 y mantenerse en el 2,7. El 10 años, la yield del 10 años de los bonos en Europa. Eso significa tensión en el mercado de bonos. Eso significa que el Banco Central Europeo ya está viendo que con todo el movimiento que va a llevar a recesión, va a gestionar una presión importante, TPI, el movimiento este de protección de la deuda periférica, lo va a tener que estar monitorizando de una manera bastante agresiva. Precios del petróleo, dice 2023 86. Si está en 86. Y la comparativa frente al 2022, la media es 100,4 y tenemos aproximadamente un 20%, 15%, 18% de diferencia entre el 22 y el 23, ¿cómo que la inflación no baja mucho más rápido? ¿Cómo que la inflación no se desploma con esta previsión? Primer punto que dices, vaya figuras sois. Para luego caminar hacia el 79,7 dólares barril en el 24 y a 76 dólares en el 25. Y sin embargo ellos ponen que la caída fuerte de la inflación viene en el 24 y en el 25. Pero si la caída fuerte en vuestra previsión del petróleo está en el 23. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero cómo que la caída fuerte de la inflación está en el 24 y en el 25? La caída fuerte está en el 23. El desplome fuerte inflacionario está en el 23. ¿Qué estáis viendo? El gas natural. Miren el siguiente punto. Gas natural de 123 de media a 124 de media. Con una caída luego a 98 y a 69. De tal manera que el golpe energético que ve o que está ahora mismo tiritando está en el petróleo ruso. En el gas ruso, perdón, no el petróleo, en el gas ruso. Porque si el gas ruso o el vaciado de las reservas estratégicas en Europa se produce de una manera más acelerada, ahí Europa sí tiene un impacto muy fuerte. Miren los precios de la electricidad, ve en 2023 que se van a disparar a 325. ¿No habéis planteado un tope? ¿Pero no tenéis la exención ibérica? ¿Pero no hay un movimiento para también topar y ayudar a los europeos en la factura? ¿Cómo que se dispara de 262 de media a 325? Aquí está la clave fundamental. Se ha desacoplado en la perspectiva por parte del Banco Central Europeo los precios de la energía, teniendo en cuenta el petróleo por un lado, con el impacto que tiene el gas y la electricidad en el bolsillo del contribuyente. Oiga, si esto lo prevé usted, Banco Central Europeo, ¿cómo puede ser que no vea ya una recesión solo con esto? Solo con esto. ¿Cómo puede ser que no vea ya una recesión? Miren el euro. Dijo ayer que era inflacionario. Pues vamos a tener un movimiento en el que el euro va a ser más débil en 2023, 24 y 25 que el 2022, que le anda al euro con la derecha, con la izquierda, con la derecha, con la izquierda. Para ya no, derecha, izquierda, para que no, derecha, izquierda. Anda por todos lados. Y sin embargo, miren esta previsión, es la segunda línea por abajo. Dice euro-dólar exchange rate, ¿no? El tipo de cambio se ve del 1,5 al 1,3, 1,3, 1,3. Ve una previsión de euro inflacionario. Está en 1,6, 1,06, caminando al 1,07. ¿Ve el Banco Central Europeo esto? Porque solo esto nos lleva a una recesión. Entonces, ¿qué es lo que no está viendo el Banco Central Europeo? Miren el siguiente gráfico comparativamente con lo que está sucediendo al otro lado del Atlántico. La Fed sube. La Fed sube, pero las condiciones financieras se relajan. Miren este gráfico de IF. Las condiciones financieras en Estados Unidos, a pesar de ese movimiento de escalón de la Reserva Federal en la subida de tipos, está relajando las condiciones financieras. Se estaba preocupada hace unos meses por el excesivo ajuste que se estaba haciendo, ya que la presión inflacionaria estaba disminuyendo, y ahí escuchábamos a Cathy Wood de ARK Investment, hemos escuchado también a Elon Musk diciendo cuidado con la presión deflacionaria, y ahora empezamos a ver como un aterrizaje suave, es verdad que será difícil dada la profunda recesión mundial de toda Europa, pero el pivote puede ayudar. Miren el movimiento de ralentización de las condiciones de financiación en Estados Unidos, algo a lo que debería estar
muy atento el Banco Central Europeo a lo que el Banco Central Europeo debería estar mirando a ojos abiertos. El otro punto importante es este. Miren, se acerca una recesión mundial y un buen indicador, aparte de las inversiones de la curva de 2 y 10 años que no paramos de ver y que ayer profundizaron en ese bono alemán a 10 años, por ejemplo, en Europa, está en este gráfico en el que podemos ver cómo el precio del petróleo hoy, en una fotografía negativa, cae 0,52 a 81,03. Este gráfico está sacado de ayer, donde se ve perfectamente la fotografía, pues todavía peor está esa fotografía, en el que la recesión mundial es inevitable. Miren, este indicador del petróleo, que es su precio, ha caído a pesar de un recorte de la producción de la OPEP a principios de octubre, del tope de precios ilusorio del G7 de este mes. Ahora con la reapertura del COVID de China, que decíamos, va a reabrir China y se va a tirar el precio del petróleo al cielo. El hecho es que los precios del petróleo siguen bajando a pesar de que la situación nos lleva a que hay factores como el recorte de producción de la OPEP, como ese G7 topando el precio del petróleo ruso o la reapertura del COVID chino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la demanda es débil. Y porque quienes tienen que comprar el petróleo dicen, ¿pero qué petróleo compro? Si va a haber menos viajes, si va a haber una reducción de la demanda, si está todo más débil. ¿Cómo me meto a comprar petróleo en un entorno en el que la demanda va ralentizándose? En ese entorno, lo que se ve es que los precios del petróleo disminuyendo están reflejando una demanda que es súper débil, que es muy débil, que incluso con esos tres factores que habríamos soñado con ellos, los economistas habrían soñado con ellos hace algunas semanas, meses, sobre todo el de relajación de las medidas de COVID-0 en China, el precio del petróleo está cayendo hoy, 0,6, a 80,99, ya ni a $81, ahora mismo, a 80, miren, otra vez la ha recuperado, otra vez la ha perdido, 80,98. Miren el siguiente gráfico. Oiga, es que la core de inflación en Europa está caminando hacia arriba. Vamos a ver hoy en el dato de inflación que nos va a dar Europa, mientras Estados Unidos ya ha girado. Es que este es el punto clave. ¿Por qué? Por llegar tarde. Miren, sin embargo, también en Japón, el movimiento ajustado a los cambios impositivos también, ¿no? Al valor, al impuesto tipo IVA, la core de Japón también mostrando un carácter hacia arriba en una economía deflacionaria, mostrando un carácter positivo, un carácter alcista, al igual que Europa, no Estados Unidos, quien se puede dar la vuelta en cualquier momento por culpa energética, pero que va en movimiento hacia arriba. Miren este gráfico de Gallup, que nos marca como el 70% de los americanos, de los estadounidenses, ve que la economía va a ir a peor, pero recoge un poquito de caída y mejora un poquito la de los americanos que consideran que esto va a ir a mejor. Sabemos dónde van mirando o qué es lo que están viendo, pero la realidad es que esta perspectiva por parte de los estadounidenses, viendo como el 70% cree que va a peor, que es una cifra elevada, pero que está por debajo de la que teníamos en mayo, donde se tocó el pico de 80, nos va reflejando, nos va caminando a que algo en la economía norteamericana también empieza a tener brotillos verdes. No se pueden decir todavía brotes verdes. Miren el siguiente gráfico que nos marca cómo caminamos hacia unos tipos en el 3%. El mercado ya ve el 3%, pero al mercado no le importa nada. Christine Lagarde lo dijo ayer, blanco y en botella. No me importa, el mercado no sabe reducir la inflación al 2%. Yo, Christine Lagarde, sí. De tal manera que este gráfico nos marca al menos el suelo. La parte de arriba de hacia dónde puede ir Christine Lagarde todavía no está clara. Por supuesto, había que ver qué pasaba con el 2 años y 10 años de la inversión de la curva en Alemania. Ayer profundizó, ayer fue a peor, después de escuchar cómo Christine Lagarde era durísima o tenía ese tono tan hawkish en la jornada de ayer. Vemos también en el siguiente gráfico cómo la reducción del balance empieza a coger cuerpo de una manera todavía muy leve y tarde, pero empieza a coger cuerpo. Dijo Lagarde sobre todo ese movimiento que habría a partir de marzo de reducción de 15.000 millones, una vez que el tipo, pues fíjense qué parabólica, fíjense el movimiento de parabólica, que no se parece ni tan siquiera al de 2005,
cuando al menos escalonó algo. Ahora ha ido en vertical, ahora ha ido a tope, solo comparable con lo que pasó cuando nos llevaron a la recesión, que es cambiar, es decir, la misma perspectiva hacia arriba, la misma inclinación, pero en 2009 hacia abajo, nosotros ahora hacia arriba. Miren el siguiente gráfico que nos retrotrae 2 días para atrás. Como ayer nos vimos claves por la mañana, no quería dejarles de contar en el programa este gráfico de puntos por parte de la Reserva Federal, que además nos viene muy bien verlo después de haber escuchado a Christine Lagarde. Este gráfico de puntos nos señala en el punto amarillo, siempre son esos azules, pero bueno, Bloomberg lo pone en amarillo. Pone a Bullard allí en 2025 queriendo los tipos por encima del 5,5. Fíjense, por encima del 5,5 y viendo el consenso del mercado en el entorno del 3 y algo. 3,5, no llega. Pero con muchos miembros todavía de la Reserva Federal viendo los tipos por encima incluso del 4%. 3 miembros ven los tipos por encima del 4% en 2025. Porque si lo vemos en 2023, los tipos no bajarán del 4,25, 4,15. En ese entorno estarían viendo unos tipos que en 2023 estarán en el 5,20, 5 algo, de manera implícita, esos tipos implícitos por encima del 5%. Solo 2 piensan, como ven ahí en el gráfico, que pueden estar los tipos o que deben estar por debajo del 5%, y veremos si en el transcurso no les convencen por el camino para también estar en el 5%. Ven la unanimidad de la decisión en 2022, donde tenían que estar esos tipos de interés implícitos, y cómo tienen en el largo plazo también que caminar a que los tipos volverán al entorno del 2,5, volverán a un tipo neutro en el entorno del 2,5 para quedarse ahí, para no estar en tipos negativos a largo plazo, sino estar en el entorno del 2%. Llama mucho la atención el siguiente gráfico, porque si Lagarde realmente apunta, si Lagarde ayer realmente apuntó al 4% en los tipos en el Banco Central Europeo, si Lagarde realmente apuntó a eso, no al 3,5, sino que si Lagarde, pues el mercado no supo entenderle, como parece que nadie sabe entenderle, entonces Italia está buscando tasas a corto plazo al 5%. Ojo, está buscando rentabilidad, está buscando interés a corto plazo, su 2 años al 5%. Si Lagarde apunta al 4%, ¿cómo el 2 años italiano no se va al 5%? Ojo, a lo que está planteando este gráfico. Y es, si nos vamos a los mismos tipos de interés que había en el movimiento de salida de la crisis del 2009, o la posterior del 12, la crisis de deuda, entonces eso significa que la rentabilidad se va al 5%. Es una de las dudas, Ese movimiento de arriba llevaría al mecanismo antifragmentación a ponerse a funcionar de una manera acelerada, porque el diferencial ahí sí se puede disparar, Ojo a lo que nos está diciendo el 2 años italiano, hay que verle bien en los próximos meses, dependiendo de cómo sigan siendo las palabras de Christine Lagarde después de lo que comentó ayer. Un último gráfico, que ya vimos hace 2 días, pero que es importante destacarlo hoy, es ¿dónde estamos hoy? Este es el gráfico que nos marca en el SP500 los movimientos de cuádruple hora bruja más fuertes que se han vivido en la última década. Y ahí vemos un movimiento en la jornada de hoy, en ese gráfico, en esa línea que nos marca Perfiliev en su Twitter, en su usuario de Twitter, que nos marca como en 2022, 16 de diciembre, hoy, estamos marcando el séptimo mayor movimiento de cuádruple hora bruja de la última década. 21 de diciembre del 12, 20 de diciembre del 13, 21 de diciembre del 18, 20 de marzo del 20, 20 de diciembre del 19, 16 de diciembre del 16, del 2016, 16 de diciembre del 22. En un escenario en la que en los últimos días se ha visto ya por parte del mercado que había 4 veces más de opciones de venta que de compra. Que podemos tener hoy un bandazo de los buenos en el conjunto del mercado. 8:19, enseguida recibimos a Juan Ignacio Crespo para que nos dé también su fotografía de cómo vio a Christine Lagarde y de cómo ve para el inversor a partir de ahora la fotografía. Antes, futuros en Europa que vienen en positivo, 0,25 el Eurostoxx 50. Eva Villanueva, ¿qué más hay en la fotografía esta mañana? Buenos días.
Buenos días, José Antonio. Pues sí, es una semana intensa y en la jornada de este viernes en Asia, pues